Bendiciones, amados del Señor. Dios bendiga poderosamente su vida. Y seguimos con el estudio de la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. No solo de pan vivirá el hombre, dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos toca el capítulo 2 y como estamos recordando, estamos festejando el nacimiento de Jesús, este capítulo trata de eso, el nacimiento de Jesús. Pero ya estaba declarado, ya estaba profetizado miles de años antes de que iba a nacer Jesús y que iba a nacer en Belén, que iba a nacer en un pesebre. Y eso aconteció, eso sucedió. Se promulgó un edicto y César hizo este edicto, que todo el mundo fuese empadronado y vaya al lugar de su origen. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, dice la palabra. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén. Ellos estaban en Nazaret. José y María estaban en Nazaret. Pero gracias a que Dios movió el corazón del gobernador para que promulgara un edicto y que ellos se trasladaran al lugar de origen y se cumpliera la palabra profética que Jesús iba a nacer en Belén, esto así ocurrió y esto así sucedió. Eran casi 100 kilómetros que se iban a trasladar ellos. Iban a tener un camino de 5 o 6 días hasta llegar al lugar de donde ellos eran, de donde ellos procedían, ellos habían nacido. Y lo hicieron así, y así se cumplió la palabra profética de que Jesús iba a nacer en Belén. Dice, para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. También se cumplió dónde iban a nacer, en qué lugar iban a nacer y dónde lo iban a poner. Esto ya estaba profetizado. Los ángeles y los pastores, ¿no? Había no pastores pastoreando, no pastores de personas, como hoy en día conocemos, sino pastores de animales de 4 patas. Y miren cómo algo sobrenatural ocurre. Los pastores tal vez eran marginados en aquel tiempo y Dios permitiendo, Dios obrando en la vida de estos hombres para que fueran y conocieran al Salvador, para que fueran y conocieran al Mesías, al que iba a rescatar a su pueblo, al que iba a redimir a su pueblo, y escogió a estos pastores y envió unos ángeles a darles la noticia. Dice, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó y su resplandor. Y tuvieron gran temor. Miren, imagínense, el resplandor y la gloria de Dios los tocó, los envolvió, los llenó. Estaban llenos de la presencia de Dios en este momento, pero tuvieron temor porque las cosas sobrenaturales obviamente nos atemorizan al inicio, al principio. Pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí os doy buenas noticias de gran alegría y de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¿se imaginan? Estaba este ángel dándoles la noticia a estos pastores y se apareció, dice, una hueste, una inmensidad de ángeles adorando y alabando a Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Y estos hombres habían recibido una señal de parte del ángel que el Salvador del mundo, el Mesías, iba a estar en un pesebre. Esto no era normal.
esto no era común, porque todos se hospedaban dice, como una casa de hospedaje, ¿no? E iban y ahí se hospedaban, pero no había lugares, así que se fueron al establo y lo pusieron en un pesebre a Jesús. Y así lo iban a encontrar estos pastores. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. O sea, le contaron la visión, el encuentro sobrenatural que habían tenido con los ángeles y el mensaje del ángel que les había dado. Y todos lo oyeron, maravillados de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. O sea, realmente dijeron lo que los ángeles nos contaron, lo que los ángeles nos dijeron que íbamos a ver, que íbamos a visualizar, cómo iba a estar Jesús, cómo iba a estar aquel Mesías. Así lo hicimos, así encontramos a José y a María y a Jesús. Y por eso se maravillaron. Dice, también después, dice, cumplidos los 8 días, en el verso 21 ya del capítulo 2, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Cuando tuvo el encuentro con María, el ángel Gabriel le dijo, y su nombre será Jesús, porque Jesús será quien salve a Israel. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. O sea, todo primogénito es ofrecido, es dado al Señor. Dice, conforme a lo que dice en la ley del Señor. Y también llevaron una ofrenda para presentar a Jesús, dos palominos y 2 tórtolas. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y del Espíritu Santo que estaba sobre él. Y le había sido revelada por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre seguían maravillados, asombrados de todo lo que estaba sucediendo, de todo lo que estaba aconteciendo, una tras otra señal, uno tras otro acontecimiento, y la gente y las personas revelándole que realmente el hijo que ellos tenían en sus brazos era el Mesías, era el que iba a redimir a su pueblo, el que iba a rescatar a todo Israel. Dice, y estaban también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda, dice la palabra, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Todo el pueblo de Israel esperaba la venida de Jesús. Todo Israel esperaba la venida del Mesías. Estaban ansiosos porque llegara el Rey de Israel.
Y después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Jesús crecía, dice, en estatura y en sabiduría y en el conocimiento de la palabra de Dios, porque cuando cumpliera los 30 años iba a hacer lo que el Padre le envió a realizar. Iba a cumplir el propósito por el cual había nacido en esta tierra, de poder redimirme a mí y a ti, de poder lavar nuestros pecados. Y es así como tú y yo debemos recordar en estas fechas a Jesús, a alguien que realmente no es un niño, alguien que no es el niñito Jesús, sino que realmente es el Salvador del mundo, es el que va a ingresar a tu vida, va a tomar control de tu corazón, de toda tu vida en sí. No solamente va a ser un espacio ahí para poder vivir ahí, sino que va a tomar el control de toda tu vida, para ser el Señor de tu vida, para que tú lo pongas en primer lugar, porque Él es el Dios Todopoderoso, es el Señor Dios Todopoderoso, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es el niñito Jesús que en estos días acostumbran ponerlo en un nacimiento y después hacen la bajada del niño, ¿no? Ya no es un niño, Dios es espíritu, dice, y todos los que le adoran tienen que adorarlo en espíritu y en verdad, como debe ser. Debes entregarle toda tu vida al Señor, dice. El gran mandamiento cuando estuvo Jesús aquí en la tierra, dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra. Entonces, tenemos que en este tiempo y todos los días de nuestra vida poner a Jesús en primer lugar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones.